particular 30 días sin goce de sueldo. A los otros 20 días sin goce de sueldo. ¿Qué dice la diputada Vallejo? Esto es una bofetada a la ciudadanía, a las personas que se quedaron en sus casas, a las personas que se quedaron sin trabajo, porque eso fue un escándalo mayúsculo. No solamente porque lo hemos denunciado inclusive inicialmente acá en este espacio, en la Caja Negra, después se arrimaron informes lapidarios de la Contraloría General de la República, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Es una denuncia penal ante el Ministerio Público por este caso en particular. Sin embargo, al leer las observaciones y las conclusiones del juez instructor de este caso, de una documentación que tiene 50 páginas, arrima cuestiones como, por ejemplo, que no tuvieron acceso a todas las pruebas, es decir, el propio Ministerio de Salud no arrimó todas las pruebas para que se haga un análisis objetivo. ¿Y qué es lo que plantean? Esto generó la reacción rápida e inmediata de un grupo de diputados. Plantean un proyecto de declaración que insta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a castigar la corrupción en las compras públicas, ahí estamos viendo este documento, para hacer frente al COVID-19 con sanciones ejemplares, y repudia la recomendación del juzgado de instrucción sumarial de fecha 1 de octubre de este año. Esto tiene la firma de los diputados Katia González, Norma Camacho, Rocío Vallejo, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola y Jorge Brites. En otra parte de este proyecto de declaración, ¿qué es lo que plantean? Que se resuelva instar a las autoridades públicas responsables, en especial al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a castigar la corrupción en las compras públicas con las máximas sanciones previstas en nuestra legislación administrativa, habida cuenta la gravedad de los hechos ocurridos. Y el punto 2, repudiar enérgicamente las sanciones recomendadas por el juez instructor en el sumario administrativo, instruido a varios funcionarios permanentes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones en el marco de las compras públicas fallidas de insumos médicos, por representar un mensaje que alienta la corrupción e impunidad en la función pública. Y sobre eso se refería esta mañana la charla que tuvimos la diputada Rocío Vallejo, porque en este caso se ha demostrado que el pliego de bases y condiciones fue un pliego elaborado, hecho a la medida para estas dos empresas, para Insumos Médicos S.A., para la empresa Eurotec, propiedad del clan Ferreira, Justo Ferreira y todo ese equipo de empresarios que armaron empresas para quedarse con ganar licitaciones con el Estado. Llegamos incluso a mostrar acá un caso alevoso que no sabemos por qué no le cancelaron de por vida a estas personas, a estos empresarios. Traían medicamentos oncológicos de la India, introducían a nuestro país sin ningún tipo de control y falsificaban facturas para justificar eso. Y acá hay otra cuestión que llama la atención, cómo es que en esta investigación, 5 meses por parte del juez instructor del Ministerio de Salud, y esta sanción que reitero y me adhiero a esas declaraciones de la diputada Rocío Vallejo. Esto, y veíamos también reacciones hoy en redes sociales, es una bofetada a la ciudadanía, porque esto ha erosionado la figura del ministro Mazzoleni, del gobierno en marzo, cuando salta esto, fines de marzo, los primeros días de abril. Después se demostró el contubernio entre funcionarios, altos funcionarios públicos, del entorno incluso del presidente de la República, un contubernio con estas empresas del clan Ferreira. Y después otras cuestiones que, insisto, los órganos naturales de control, después de que esta denuncia se haya hecho pública, concluyeron de que efectivamente todo se hizo mal. ¿Y cuál es el castigo? ¿Cuál es el mensaje que desde el Ministerio de Salud están dando a los funcionarios públicos? Roben. Total, después el castigo va a ser 30 días de suspensión sin goce de sueldo, después vuelven a ocupar sus cargos como si nada hubiese sucedido. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana en Radio 1 sobre este tema la diputada de Patria Querida Rocío Vallejo.
El mensaje es, hacer lo que querés, como nosotros te decimos, que después no pasa nada. Eso, un precedente nefasto. A mí me tocó analizar documento por documento y se mintió en el informe de evaluación. ¿Cómo va a estar todo bien cuando vos como funcionario mentiste en un informe de evaluación diciendo que se cumplieron todos los requisitos y sin embargo no se cumplieron los requisitos del pliego? Pero por favor, se cambiaron las condiciones del pliego en el informe de evaluación. ¿Qué ocurrir? Día a día se están riendo de nosotros. En estos días salía la publicación que el que estuvo en DINAC entra y sale como si fuese su casa. Lo que siempre dije, cambian las figuritas y toda la estructura queda. Queda ahí para seguir haciendo lo mismo, protegiéndose entre ellos, porque esto es corrupción, no tiene otro nombre. Y como digo, no es solamente estas, son todas las otras compras. Lo que acabamos de denunciar no hace tanto, el tema de los respiradores fueron compras realizadas por ese mismo equipo, ¿verdad? Si bien, lógicamente, el juez instructor se tiene que ceñir a ese sumario y a esos hechos, pero imagínate decir, la parte actora no presentó nada. Esto es una bofetada a todos los paraguayos que esperaron en sus casas, que quebraron día a día, que dejaron de comer esperando esos insumos. Pero como en este país un escándalo tapa otro, porque cada 12 horas hay un nuevo escándalo, entonces lógicamente que nuestro chip, nuestro pendrive que está en nuestra cabeza, pobrecito, está llena, memoria llena, no entra más nada de problemas. Y se aprovechan de eso, se aprovechan. Yo estoy sumamente indignada, ya no creo nada de lo que digan. Nos mintieron todo este tiempo. Bueno, habría que ver sobre este tema finalmente qué deciden los diputados, si se aprueba este proyecto de declaración que pide este grupo de diputados castigos o sanciones más ejemplares a estos funcionarios, los funcionarios públicos implicados en este intento de negociado. Se dio un adelanto, 17.000 millones de guaraníes, es cierto, se recuperó la plata, pero la intención está. Si esto no se descubría, el fato continuaba. Vamos a cambiar de tema. Hace 2 semanas habíamos mostrado acá en la caja negra un caso que tiene que ver con la situación de un grupo de indígenas que están en el Chaco, cómo fueron manipulados por una ONG para que este grupo de indígenas invada una propiedad que estaba en pleno desarrollo, una propiedad productiva de un ganadero. Sin embargo, estos indígenas fueron abandonados a su suerte por esta ONG. En este informe van a ver el nombre de esta ONG y aparece involucrado el hermano de un senador del Frente Guazú en toda esta historia. Estos indígenas afectados, abandonados a su suerte, llegaron hasta Asunción, se reunieron con representantes de la Asociación Rural del Paraguay, se reunieron con parlamentarios, inclusive vamos a ver si tenemos un contacto, hoy es su cumpleaños, a ver si nos atiende Fidel Zavala de Patria Querida, porque se reunieron con el senador Fidel Zavala y presentaron una denuncia penal. Este grupo, esta comunidad indígena, ¿por qué? Porque ellos tienen información de que esta ONG recibió 1.700 millones de guaraníes, supuestamente para asistir a los asentamientos indígenas en el Chaco. Se preguntan los integrantes de esta comunidad indígena, ¿dónde está la plata? Porque a esa comunidad en particular se les engañó, le enviaron a ocupar, a invadir una propiedad, se quedaron allí, ellos no tenían absolutamente nada para comer, no había agua. Finalmente el dueño de esa propiedad invadida tuvo que socorrer a los indígenas. Veamos este informe. Denuncian que la ONG Altervida se quedó con millonario fondo de 1.700 millones de guaraníes para comunidades indígenas.
¿Dónde están los 1.700 millones? Representantes de la comunidad Loma del pueblo guaraní Ñandeva viajaron desde la localidad chaqueña de Infante Rivarola, distante unos 800 kilómetros de Asunción, para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Solicitan que se investigue a la ONG Altervida, a su presidente, directivos, administradores y especialmente a Víctor Pereira, hermano del senador Sixto Pereira, para saber el destino que tuvieron los 1.700 millones de guaraníes que el Estado entregó para llevar adelante proyectos en asentamientos a favor de las comunidades indígenas en el Chaco. La misma denuncia también fue presentada a la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado y fueron recibidos por el senador Fidel Zavala, quien incluso señaló que iban a pedir a los denunciantes que asistan a la reunión de la comisión para ser escuchados por los demás integrantes. La denuncia señala que Víctor Pereira, hermano del senador Sixto Pereira, bajo engaños llevó a miembros del pueblo guaraní Ñandeva a invadir unas tierras pertenecientes a la estancia San Miguel, propiedad del ganadero Miguel Ángel Muñoz, con la promesa de ayudarles a emprender varios proyectos para mejorar su vida. Sin embargo, fueron abandonados a su suerte en el lugar. Un equipo periodístico de la Caja Negra constató la denuncia y la situación de abandono en la que viven estas comunidades tras haber sido víctimas de engaños y manipulación por parte de esta ONG. La ONG Altervida recibió este año 1.700 millones de guaraníes para llevar adelante 20 proyectos en 2 asentamientos indígenas. Sin embargo, los hoy afectados señalan que están abandonados a su suerte y que nunca la ONG implementó dichos proyectos. Lo único que hicieron fue sacarlos de sus tierras y llevarlos a invadir una estancia donde fueron abandonados. Pasaron hambre, algunos enfermaron e incluso otros fallecieron. Ahora alto ella pues dejando ayuda eso que como animales a escuela ahora ya cuál la culpa ni techo ni por ahí pesa ahí la misma cosa yo 200 kilómetros rajados ya de indígena. 150 kilómetros rajados ya de indígena ONG. Las peas rajados ya aún no tomas no. Apuntan a Víctor Pereira como la persona que los embaucó y a la abogada Emilia Cano, también al servicio de Altervida, como la responsable de presionar en el ámbito judicial para tratar de despojar de sus tierras a Muñoz utilizando a los pueblos indígenas. Cuando los mismos nativos se dieron cuenta del engaño, decidieron regresar a sus tierras, pero el ex líder de la tribu, Niño Ordóñez, comenzó a amenazarlos de muerte si dejaban la estancia San Miguel. Entonces, los afectados realizaron en agosto pasado ante el juez de paz de Mariscal Estigarribia, Ignacio León, una denuncia contra Ordóñez y la ONG Altervida y hacían responsables a estas personas si les ocurría algo. Pero las denuncias judiciales en el Chaco no suelen progresar debido a la influencia de esta ONG y sus representantes que con prepotencia atropellan a jueces y fiscales invocando el apoyo del senador Sixto Pereira. Por esta razón, estos líderes indígenas realizaron el largo viaje hasta la capital para presentar su denuncia en el Ministerio Público y exigen saber a dónde fue a parar todo el dinero que recibió Altervida. Ellos supuestamente ya recibieron 1.700 millones de guaraníes para invertir en esas comunidades. 280 millones nomás invirtieron. Y el restante del dinero no sabemos dónde está. Cuando se les piden a ellos para aclarar cuánto es lo que facturaron, cuánto es lo que invirtieron, cuánto es lo que gastaron, y se hace enojar. Yo a Víctor Pereira no le voy a decir ingeniero porque es un mal educado. Vaya a líder, sin motivo alguno. Y eso no puede ser. Él no es indigenista ni tampoco no es dueño de los indígenas. Tampoco es dueño de los recursos que se destinan a los indígenas. Entonces, lo que venimos a pedir es la fiscalización del INDI, que tiene derecho y obligación de hacerlo a esta ONG, todas las ONG posibles, donde se maneja el componente indígena y sus recursos.
De comprobarse que el dinero desapareció, se estaría ante un grave hecho ilícito que debe ser investigado y, sobre todo, identificar a las personas que se quedaron con los 1.700 millones de guaraníes que se tenían que invertir en mejorar la vida de las comunidades indígenas que hasta hoy están abandonadas a su suerte. Bueno, sobre este tema está Diego Torales, él es integrante de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, para vos, para el senador Fidel Zavala y para toda la gente que nos está viendo hasta ahora. Ustedes se llegaron a reunir con los integrantes de esta comunidad. O sea, ellos vinieron del Chaco, 800 kilómetros, se trasladaron hasta Asunción, se reunieron con los integrantes de la comisión a tu cargo. Así mismo, nosotros tuvimos la grata visita en un número de aproximadamente 15 líderes de las comunidades de Loma allá en el Chaco. Vinieron a explicarnos un poco la situación por la cual estaban pasando de abandono. Dicho sea de paso, nos comunicamos con el propietario del establecimiento. Yo sé de que él está dando hoy por hoy toda la asistencia a esta gente. Y nos manifestaron lo que ya vimos en el material, ¿verdad? De que en realidad fueron manipulados por el ingeniero Pereira, el hermano del senador. También nos manifestaron de que en realidad ellos tenían innumerables carencias y de que ellos habían firmado, esta ONG les había hecho firmar documentos por los cuales supuestamente ellos recibían animales, recibían provistas, recibían una serie de cosas cuando en realidad no habían recibido absolutamente nada. Todo eso nos manifestaron, nosotros tomamos nota de ello y lo que naturalmente, humanamente pudimos hacer es pedirle al consorcio de la rural, quien hoy también está poniendo sus buenos oficios para que esta gente por lo menos tenga agua y tenga una comida para poder pasarla, porque dicho sea de paso, hoy el Chaco no está pasando bien, sabemos todo, de público conocimiento que está todo seco, hay mucha necesidad, mucha carencia, y él hasta hoy día está cumpliendo con eso. Incluso creo que le asistió a una niña menor de 3 años para que se mueva desde la lejana, desde el lejano establecimiento hasta Pozo Colorado, donde fue asistida médicamente. Hoy la ONG no está dando rastros de vida y eso nosotros, digamos, condenamos de una u otra manera porque en teoría ellos embanderan y usan la necesidad de los grupos indígenas para ver que reciben, por ejemplo, fondos del extranjero y también fondos acá del CONACYT, ¿verdad? Está también con nosotros el senador del Partido Patria Querida, Fidel Zavala. ¿Cómo le va, senador? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo, con la audiencia de la Caja Negra, también con el doctor Diego Torales. Realmente escuchamos la presentación previa, Jorge, y nos preocupa y estamos dispuestos a aclarar un poco todo esto porque yo creo que es un tema muy importante y sensible, sobre todo tratándose de comunidades indígenas. Acá me parece que hay dos cuestiones importantes que aclarar, senador. Por un lado, la situación, sabemos, de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos originarios. Eso por un lado. Y es una pena que ellos estén siendo manipulados con objetivos que vaya a saber uno cuáles son, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué garantías tienen los inversores, los productores que presentaron un proyecto? Tengo entendido el caso de este señor Miguel Muñoz, Muñoz es el apellido, ¿verdad? En el 2008, Alinder, un plan de desarrollo, eso fue aprobado y ha hecho inversiones por valor de casi más del $1 millón. Y entonces, yo digo, acá hay dos cuestiones. La problemática indígena por un lado y por otro lado el respeto a la propiedad privada. ¿Cómo evaluamos esto? Yo sé que te reuniste, senador, con los grupos indígenas que estuvieron, hablaron contigo. ¿Qué es lo que ellos piden, senador? Bueno, acá nosotros tenemos que, efectivamente, como vos mencionás, Jorge, separar en dos ejes, ¿verdad? Uno es la problemática indígena, que efectivamente hay una deuda histórica con ellos y eso no se puede negar. Esa deuda histórica viene arrastrada desde años y realmente
el Estado y la clase política nunca ha atendido con vamos a decir, detención, ¿verdad? Esa problemática, por un lado. Por otro lado, también tenemos ONGs, y no quiero, vamos a decir, generalizar con todas las ONGs, que no se tome mal esto, ¿verdad? Pero que se aprovechan de esta situación, ¿verdad? Y en el nombre de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Nuestros compatriotas indígenas, ¿verdad? Realmente usan, ¿verdad? Como para articularlo a ellos para sus fines, ¿verdad? Y realmente creo que acá nosotros tenemos esa situación de hecho. Nosotros desde el Senado vamos a estar haciendo todos los pedidos de informe. Tengo entendido que ellos presentaron a la Fiscalía este informe. Vamos a hacer el pedido a CONACYT, vamos a hacer el pedido a esta ONG Altervida. Vamos a interiorizarnos del caso, si efectivamente están siendo usados políticamente o no, ¿verdad? Y también tenemos ciertas realidades, ¿verdad? Esto, realmente las instituciones no funcionan, esto es un problema del Estado. El INDI tendría que dar solución rápida, también tendría que dar solución rápida al INDER, ¿verdad? Para aclarar estas cosas, ¿verdad? Porque acá, desde el momento que se trata de tierras fiscales, y creo que en el Chaco existen particularidades, ¿verdad? Para acceder a tierras, solamente tienen aptitudes ganaderas y llegan a ciertas superficies, tiene que estar todo encuadrado dentro del marco de la ley. Y también creo que nosotros tenemos que hacer con que el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque esto es ámbito judicial, jurisdiccional del Poder Judicial, se expida, ¿verdad? Y nosotros desde el Senado tenemos la potestad como para hacer todos los pedidos de informe, aclarar esta situación que de hecho es bastante delicada, sobre todo si se trata, ¿verdad?, de políticos que están usando sus influencias, ¿verdad?, para efectivamente crear caos y zozobra en la comunidad, en la región, con la problemática de la tierra. Y esto no es una cosa nueva, es una cosa de larga data esto, Jorge. Es muy difícil, cuando entramos a hablar de este tema, y después en otra parte quiero hablar de lo que pasó en Ubiranobanaca, Nindeyú, la estancia Pindó, toda la deforestación, que es otro capítulo entre paréntesis, pero es difícil, senador, porque sé que tiraste algunos tweets, que fuiste objeto de críticas, separar el sesgo, o sea, esta discusión tiene un sesgo ideológico. Yo siempre digo, eso puede preponderar en algún momento, pero acá hay cuestiones objetivas que no tienen nada que ver la cuestión ideológica, político, partidaria. ¿Y cuál es ese hecho objetivo? Que estos indígenas tienen nombre y apellido. Le dijeron, ustedes son los propietarios originales de estas tierras, hoy ocupadas por un ganadero, vayan, invadan. Y ellos van con esa intención a lo mejor de decir, esta tierra le pertenecía a nuestros ancestros. Sí. Pero después se encontraron que no había absolutamente nada en esa propiedad. Y quienes le incentivaron a ellos para que invadan, le abandonaron a su suerte. Entonces ahí tenés un problema. ¿Qué hacemos con esta comunidad? ¿Dónde le trasladamos? Permíteme, Jorge, aclarar también algo. Aparte de esa cuestión objetiva, de que les instigaron o hicieron apología al delito, básicamente la gente de la ONG esta, hay otro hecho objetivo, que están recibiendo dinero en una suma superior a lo que ellos dicen que invirtieron en esa comunidad. Y naturalmente es un poco obligación de los estamentos saber si ese dinero que efectivamente iba a ser utilizado en beneficio de esa comunidad, ¿dónde está? Así como dice el material, falta de seguridad jurídica. Hay falta de seguridad jurídica. También hay una especie de rechazo en la institución, que es lo que dice el senador, cuando que las instituciones, tanto INDI como INDERT, ¿verdad?, deberían de dar algún tipo de respuesta. Hoy no podemos decir, digamos, de que estos indígenas la están pasando bien, la están pasando, están sobreviviendo gracias otra vez de vuelta al altruismo de alguna forma, que el propietario de vuelta, al cual le invadieron, al propio invadido, ve la necesidad en la que están, y ese también es otro hecho bastante objetivo, ¿verdad?, de que en realidad estas comunidades tienen demasiado carencia. Entonces,
no se puede manipular de esta manera la necesidad, que es lo condenable en este punto, Jorge. Y después lo otro, senador Zavala, acá no lo puedo decir todavía porque no tengo confirmada la información, sí tengo la presunción de que detrás de esta invasión hay un objetivo final, que en realidad una vez que sacarle a Muñoz de su propiedad, que se queden allí los indígenas y después esa propiedad, 10.000 hectáreas, darle en usufructo a otra gente. Entonces digo, al final los indígenas son utilizados. Finalmente es así, ¿verdad? Y esto es por falta de conocimiento, ¿verdad? Yo creo que todas estas personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Pequeños productores, ¿verdad? Indígenas, ¿verdad? Por su poco conocimiento, por su poca educación, por su poca formación, siempre son usados y manipulados, ¿verdad? En la promesa de un futuro mejor, pero finalmente esto no ocurre. Acá, independiente del tema ideológico que vos mencionaste, porque acá nosotros tenemos que quitar la verdad a luz, ¿verdad? Y tenemos que hacer con que el Estado funcione y con que la justicia funcione. Si nosotros tenemos esta particularidad, hace poco mencionaste el caso de Uiraro-Baná, ¿verdad? Lo que está ocurriendo, y salieron algunos videos y audios. Yo creo que eso va por el tema de apología de delito, podemos mirar complicidad, porque hay imágenes que muestran que cuando invadieron inicialmente las reservas, ¿verdad?, forestales, comenzaron a talarlas ilegalmente, y hoy esas reservas desaparecieron. Eso ya es un delito, ¿verdad? Invadir una propiedad privada también es delito, eso está protegido por la Constitución y las leyes, ¿verdad? De hecho, ninguna tierra, ¿verdad?, con invasión encima, ¿verdad?, aunque sea, ¿verdad?, mientras esté en litigio, ¿verdad?, aunque tenga una ocupación, ¿verdad?, puede ser expropiada, porque eso así dictan la Constitución y las leyes. Entonces, acá pasa por un tema de decir, vamos a relativizar todo, ¿verdad?, y vamos a escaparnos un poco del marco de la Constitución y las leyes, ¿verdad? Y como nuestras instituciones no funcionan, ¿verdad?, se vienen avanzando en estos proyectos, y de esa manera ellos te vienen armando el caos y la anarquía. Yo creo que este es el momento de nosotros entender de que tenemos que separar, y la ciudadanía tiene que preguntarse de qué lado quiere estar, si quiere estar del lado del Estado de Derecho y la legalidad, o del lado de la anarquía, el caos y la ilegalidad, que creo que es lo que ellos buscan, ¿verdad? Y pongo como ejemplo, Jorge, ¿verdad?, dentro del marco supuesto de la reforma agraria, a tambor batiente, populistamente se ha apropiado una propiedad de Zipasa, ¿verdad?, que en ese momento podemos cuestionar la cantidad de superficie o no, pero se expropió con un fin, y finalmente no cumplió el objetivo de la reforma agraria, ¿verdad? Hoy tenemos políticos asentados sobre esas tierras, tenemos narcos, ¿verdad? Y el Paraguay, ¿verdad?, el Estado paraguayo, todos nosotros, ¿verdad?, ha pagado, ¿verdad?, por esas tierras, ¿verdad? Y finalmente presentamos un proyecto para que puedan volver a las arcas del Estado ese dinero, se pueda regularizar, ¿verdad?, a esas tierras, ¿verdad?, a aquellos que son beneficiarios de la reforma agraria, y con eso estamos hablando de 160, 170 millones de dólares que el INDER podía pagar, ¿verdad?, aquellas deudas, aquellos pasivos que tiene, ¿verdad?, y colocar eso para regularizar los títulos y las tierras de las 1.300 colonias que tiene, que apenas 300 tiene tituladas, ¿verdad? Sí. Y incorporar todos estos pequeños productores al circuito financiero, pero no se quiere eso, no se quiere. Entonces nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos de qué lado queremos estar. Yo estoy cansado, ¿verdad?, de las mentiras, ¿verdad? Estoy cansado, ¿verdad?, de las discusiones, y yo creo que la ciudadanía tiene que comenzar a mirar esto más detenidamente, porque esto es un caso grave. Seguramente dirán de que es una persecución política. Acá no pasa por el tema ideológico o no, acá pasa porque las instituciones funcionen, porque haya un Estado de Derecho y que efectivamente la verdad salga a luz. No mentirle más a las personas y jugar con sus necesidades, Jorge. Y acá también hay una deuda pendiente de hace años, senador, que tiene que ver, y vos sabés muy bien, doctor Torales, ¿qué hacemos con el INDER? Esta es una institución, yo no recuerdo, deben haber quizás 1 o 2 directores, presidentes del INDER que hayan salido sin una denuncia grave, imputados, uno está preso, el otro está con una imputación, todos metidos en algún negociado, en algún fato, y esa institución tan sensible, y te estabas mencionando el rol que tiene para todo lo que tiene que ver tierras fiscales, entregar títulos
a los campesinos. Esa es una deuda pendiente que en algún A mí momento... me gustaría hacerte sí. una síntesis de esto, Jorge. Yo creo que si nosotros miramos los números, ¿verdad? En algún momento hicimos pedidos de informe y hoy nuevamente reiteré esos pedidos de informe al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si nosotros sumamos, ¿verdad? Desde el año 92, ¿verdad? A la fecha de hoy, ¿verdad? ¿Cuánto se ha gastado en nombre, ¿verdad? De la pobreza, ya sea el IRA, IBR, INDER, más, ¿verdad? Todos los créditos no reembolsables, ayuda social que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su fuente 800, se han gastado cerca de 6.000 millones de dólares, ¿verdad? Casi el equivalente en ese entonces, cuando hicimos el informe a la deuda externa del Paraguay, y yo le digo a la gente, de 1.300 colonias tenemos apenas tituladas 300, y le digo, a ver, desde el punto de vista, ¿verdad? De decir, vamos a tomar como un modelo de política de Estado, dame un ejemplo, ¿verdad? De un pequeño productor lechero, ¿verdad? De un pequeño agricultor, de un pequeño apicultor, de un pequeño piscicultor que haya tenido éxito, ¿verdad? Y podemos replicar eso al resto del país para que estas personas se puedan desarrollar. No existe ninguno. Entonces, no existe política de Estado y en ese sentido tenemos que comenzar a plantearnos dónde está, ¿verdad? Una política de seguro agrícola, no lo que se aprobó ahora, que realmente es confiscatorio y una barbaridad, donde hay una política de precios mínimos atados a las necesidades del Estado, donde hay una política de extensión, ¿verdad? Estamos hablando de política de seguro agrícola y no tenemos extensión todavía, comenzar a hablar, ¿verdad? Construir por el techo sin tener los cimientos, ¿verdad? ¿Quién es el que va a cuantificar los siniestros? ¿Quién va a hacer, vamos a decir, el censo de las personas, ¿verdad? ¿Qué rubro, ¿verdad? ¿Qué fecha? Entonces, yo creo que acá realmente, Jorge, esto tiene que ser debatido seriamente. Senador, le agradecemos su tiempo y sé que está de cumpleaños. Muchas felicidades. Le dejamos. Vamos a seguir acá charlando con el doctor Torales. Fidel, felicidades. Gracias, senador. Gracias, Jorge. Gracias al doctor Torales y a la audiencia. Un gusto estar con ustedes siempre. Bueno, Fidel Zavala, senador de Pachequería. Hagamos una pausa cortita. Después quiero hablar ya del tema Canindeyú. Pero antes, también para la producción, quiero leer esto y hacer nomás esta salvedad. En el Twitter escribe la gente de Altervida. Dice, les invitamos a pasar por Altervida. Nunca se informaron y están diciendo falsedades. Le decimos a la gente de Altervida que ellos tienen las puertas abiertas para hacer su derecho a réplica acá en la Caja Negra. Y lo de falsedades no lo decimos nosotros, lo dicen los indígenas, con nombre y apellido. Por eso hacíamos la salvedad, nombre y apellido, y hay una denuncia presentada, hay una denuncia penal que lleva la firma de un abogado y de estos indígenas que reclaman la transparencia en el manejo de estos 1.700 millones de guaraníes. No lo decimos nosotros, lo dicen los afectados. Y hay testimonios que hemos mostrado. Nosotros hicimos ese trabajo, nos fuimos 800 kilómetros. Ellos fueron a la rural, Jorge. Estuvimos allá, 800 kilómetros. Estos integrantes de las comunidades indígenas, los líderes, hacen la denuncia. Dicen, fuimos engañados por esta ONG, por Altervida. No lo digo yo, lo dicen ellos. Pero tenés el tweet, pero no hace falta. Vamos a dejar que ellos, si quieren hacer uso de su derecho de réplica, por supuesto lo pueden hacer. Pero hago nomás esa salvedad de que nosotros nos estamos haciendo eco de la denuncia presentada por esta comunidad de indígenas y nosotros tenemos filmaciones de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, fueron abandonados allí a su suerte, fueron engañados, lo dicen ellos, y finalmente el dueño de esta propiedad, el señor Muñoz, le tiene que asistir con comida, agua y todo lo que sea. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Bueno, y Santa Rita, una historia de 1500 años, tiene sus raíces en las tierras de Gran Hacienda. Ahí estamos viendo recuerdos pertenecientes a familias que construyeron la historia chilena, un legado que se disfruta en cada copa de vino y los tesoros perdurados en la bodega. Gran Hacienda, historia y tradición en cada brindis. Bueno, doctor, tenemos estas imágenes, este video, donde se lo escucha el senador Hugo Richard, el caso de Pindó, la estancia que está ahí en Canindeyú,
esto viene desde hace cuánto, hace muchísimo tiempo. Las primeras incursiones fueron en el año 2008, 2007. Y es de un tiempo a esta parte tenemos bien documentado el nivel de deforestación que hubo ahí. Directamente arrasaron con una zona boscosa nativa. Esas reservas tenían premios internacionales, Jorge. Forma parte del bosque atlántico y realmente es una pérdida incalculable. Lo que nos llama nomás poderosamente la atención es que muchos de los parlamentarios que ahí, digamos, de alguna u otra manera se reúnen con los invasores de Pindo, son los mismos que hoy piden que, por ejemplo, se dé el acuerdo al acuerdo de Escazú, en el cual en teoría quieren proteger el medio ambiente, pero sin embargo ahí ellos se reúnen claramente con deforestadores y ocupantes ilegales. O sea, por un lado dicen proteger el medio ambiente y por el otro nada más y nada menos que hacen apología a que se siga deforestando groseramente, ¿verdad? Es inentendible. ¿Se escucha? ¿Podemos poner audio de esto? ¿Esto cuándo fue, Diego? Eso fue el día de ayer. Esto fue ayer, ¿verdad? Así mismo. En realidad desmintieron los senadores que hayan sido ellos. No sé, de sus propias redes sociales hemos adquirido el material. Finalmente esto se hizo público, ¿verdad? O sea, vuelvo a reiterar, es inentendible. Por un lado piden que se firme este acuerdo de Escazú, que habla de protección medioambiental. Por otro lado se pasan haciendo apología a la deforestación, al rollotráfico, ¿verdad? A la xenofobia. Para nosotros es absolutamente inentendible la conducta, lo que demuestra de alguna u otra manera de que no tienen coherencia en el discurso. Nosotros queremos y abogamos por la propiedad privada. Estamos seguros de que existen las instituciones. Yo creo que el Ministerio Público debería investigar la conducta de las personas en cuestión. Así también sus propios pares, porque ellos lo que hacen es lesionar su propia investidura, ¿verdad? 3 senadores en una propiedad invadida sin haber comunicado tan siquiera a los propietarios. Es algo que no tiene una justificación lógica, ¿verdad? Nosotros como rural creemos de que se tiene que dar protección a la inversión, creemos que se tiene que dar protección también a las zonas boscosas, a las zonas de área protegida por las instituciones como el Infona, el SEAM. Todos los días decimos de que los productores tenemos que respetar las leyes ambientales y sin embargo tenemos parlamentarios que están en esta situación, ¿verdad? Tenemos para mostrar, esto acaba de salir hoy al final de la tarde este comunicado de los gremios. Sí, así es. Varios gremios, tenés a mano por favor, dice, los gremios que suscriben expresan su rechazo y repudio ante los hechos de público conocimiento en los cuales 3 senadores de la República, Hugo Richard, Sixto Pereira y Pedro Santa Cruz, han instigado a la ocupación masiva de tierras de todo el país, a la expulsión de los ojeros y a la lucha para evitar el avance de capitalistas, sean estos paraguayos o brasileros. Dice, en ocasión del discurso que dieron en el asentamiento 1 de marzo durante una reunión con invasores que ya han deforestado miles de hectáreas de monte en la estancia de agroganadera Pindó S.A. en la localidad de Naranjito, departamento de Canindeyú. Afirmaron que la única vía que tienen es la de resistir y permanecer en el lugar, instando a unirse para seguir luchando contra los sectores empresariales, como la UIP y la ARP. Estas expresiones demuestran el profundo desprecio hacia el rol del Estado paraguayo y a los principios fundamentales de la Constitución Nacional, en los principios cardinales de la libertad, artículo 9, de la igualdad, artículo 46, del respeto a la propiedad privada, artículo 19, y la prohibición de hacer justicia a manos propias, artículo 15. Ninguna autoridad o ciudadano está por encima de la ley. Los senadores, escudados en sus fueros
hicieron apología del delito y al crimen, vulnerando la figura del Parlamento. Utilizando la investidura, promueven la confrontación con los productores, incitando a la violencia como herramienta política. Este tipo de actitud no ayuda a fomentar la convivencia pacífica entre compatriotas ni a impulsar la tan anhelada recuperación económica, sino más bien la frena y retrasa. 6 de octubre 2020. Este es un comunicado de la UIP, la FEPRINCO, FECOPROP, la Unión de Gremios de la Producción, CAPECO y una cantidad, CAPACO también, una cantidad de gremios de la producción que sientan una posición en relación a este tema ya de público conocimiento, doctor. Te reitero, Jorge, para nosotros es muy lamentable lo ocurrido. Volvemos a decir, se caen incongruencias y desde este punto de vista... Eso que Sí. decís importante, lo de estos mismos actores son los que están detrás de que Paraguay suscriba este El acuerdo acuerdo internacional Escazú. que tiene que ver conocido como el Acuerdo Escazú. Para proteger el medio ambiente. La esencia de este acuerdo es la protección del ambiente, ¿verdad? Sí. Después hay que discutir las cuestiones de territorialidad y otros aspectos, pero en esencia este acuerdo internacional que ellos defienden es la protección del ambiente. Tenemos esas imágenes de cómo anteriormente estaba esa propiedad de la estancia allí de Pindó y cómo se ha deforestado. Inclusive, Ese era un bosque virgen. este era un bosque que mencionaste. Absolutamente virgen. Fue reconocido a nivel internacional por el tratamiento, Así mismo. por el manejo adecuado que se le dio a Así ese mismo, espacio. así mismo. Y yo recuerdo años anteriores, era una especie de tierra, ¿cómo es que le dicen? Cuando nadie puede ingresar, cuando nadie puede ingresar. Era una reserva virgen. No, o sea, Vos sabés que solamente una zona liberada, decían, porque solamente podían ingresar los que invadieron la propiedad. sí, claro. Iban fiscales del ambiente a tomar intervención, Sí. destruían los puentes. Sí. Vos mismo me pasaste fotografías de cómo destruyeron puentes. ¿Y Sí. qué es lo que en realidad, en el fondo, y esto está corroborado, Sí. es indiscutible el derecho que tienen los paraguayos a un pedazo de tierra y que tienen estas comunidades campesinas? Eso es indiscutible. Pero se ha demostrado que en realidad la intención de estos invasores era pelar el bosque Era el rollo tráfico. y generar el trabajo rentable de rollo tráfico. Así mismo. Hay una cantidad de pruebas al respecto, de fotografías. Y acá viene esa incongruencia que haces referencia. Mostramos ahora cuando tengas. Los mismos senadores que están haciendo lobby y campaña para aprobar el acuerdo Escazú, que pretende proteger en esencia el ambiente, son los que están alentando esto que estamos viendo. ¿Esto de cuándo es? Eso era toda la parte verde era la zona protegida, ¿verdad? Y después vamos a ir viendo cómo a medida que van pasando los años y fueron Septiembre de ingresando, 2011. ¿verdad? Fueron ingresando los invasores, comenzó una deforestación al punto que hoy tenemos la propiedad ya prácticamente ocupada, o sea, está luego ocupada ya en su totalidad porque le echaron a los propietarios ahí. Y eso ya no es hoy una reserva, al contrario, ¿verdad? Esto se es ha ya hecho marzo de 2012. así mismo. Ahí lo que te faltó aclarar era que cuando ellos sustraen la energía eléctrica, ¿verdad? Va la gente de la ANDE a hacer la intervención, ¿verdad? Y son repelidos a balazos. De acuerdo. Y fueron acompañados de la gente de la Policía Nacional. Y así como decir, era una zona absoluta, o sea, sigue siendo, creo yo, una zona absolutamente liberada. Y similar situación también se da en Campos Morumbí, donde ingresan a la zona boscosa, aparte de hacer rollo tráfico, también se dedican al cultivo ilegal de marihuana, ¿verdad? Hoy queremos saber si estos senadores que finalmente abogan por el acuerdo medioambientalista, ¿qué opinión tienen de esto? Porque ayer nomás estaban reunidos con esta gente que deforestó todo ese lugar, ¿verdad? Y acá nomás yo digo que se mezclan los tantos, ¿verdad? Porque el argumento para justificar la invasión a esta propiedad o a estas propiedades es que no hay una definición del origen de esas tierras. Y hablan de tierras malavidas.
Entonces ahí también esto tiene que ver con ese reclamo que hacía el senador Sí. Fidel Zavala, la necesidad de que las instituciones funcionen. ¿Y quién tiene que aclarar el origen de esas tierras y a quién pertenece? Y eso se tiene que respetar. Sí. Porque no podés con el argumento de que estas son tierras malavidas, cuando en realidad parece que no son tierras No, no malavidas, son. donde hay bosques con esta magnitud que acabamos de ver, Sí. y que se insta a que se invada, y se fueron y liquidaron los bosques, hicieron el negocio de su vida vendiendo rollo tráfico a un valor, pero yo me acuerdo que hablé con una fiscal que tomó intervención de estas invasiones, pues nos dieron números pero millonarios de lo Eso- que deja el negocio del rollo tráfico, Sí, no, que sacaron la cantidad de rollos que sacaron allí de esta propiedad. así mismo. Mira, por eso te digo, Jorge, este es un negocio demasiado lucrativo. Ahora, estamos dispuestos como pueblo paraguayo a tolerar ese discurso xenofóbico, por un lado, y por otro lado, tolerar que nosotros otra vez terminemos pagando por estas expropiaciones. Eso sería ridículo, cuando hay muchas colonias incluso que están abandonadas. En muchísimos casos, teníamos el antecedente histórico de Compensa, se les termina comprando 14.000 hectáreas a 65 familias, deforestan todo el quebrachal, venden eso a costado de la ruta bioceánica y hoy por hoy ya no está nadie. O sea, ¿hacia dónde vamos a ir? Vamos a quebrar el Estado para que unos cuantos delincuentes hagan su Pero negocio. ahí tenés el caso, y nos vamos con esto porque tenemos otros dos temas y te agradezco tu tiempo. Por Ahí favor. tenés el caso, doctor, que yo sé que manejas, que nosotros hace 3 años acá en la Caja Negra habíamos hecho, que tuvo una repercusión a nivel internacional, el Estado a punto de someterse a una demanda, intervino Amnistía Internacional, el caso de los Aguayamaxa. Sí, Una comunidad indígena alentada por una ONG, así mismo. para que invada una propiedad productiva en Sí, desarrollo. ejemplo, sí, señor. Era una propiedad modelo. Sí, ¿Qué le dijeron? Exactamente lo que pasa con esto que mostramos recién. Esas son tierras que les pertenecen a ustedes. Se ha demostrado que no les pertenecía a los Aguayamaxa, Así mismo. que ellos estaban más hacia el sur, pero ellos Sí. querían esa propiedad. eh. Logra a tambor batiente en el Congreso, se aprueba la expropiación a No, está favor claro, de los Aguayamaxa. se rechaza, pero consiguieron una sentencia en un tribunal internacional, que ese es el peligro al cual nos exponemos con Escazú, ¿verdad? Y terminan imponiéndole al Paraguay que se expropien las tierras, que se les pague los 14 millones de dólares para 65 familias, a razón de $250.000, imagínate vos, por familia, para que... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que pasó de un tiempo a esta parte? Talaron todo lo que había Y rajaron, y dejaron. y está ahí, abandonado eso. Destruyeron un proyecto modelo, Destruyeron un proyecto le modelo, hicieron que nos el endeudaron que a el todos, Estado desembolse, que todavía no desembolsó. Todavía no desembolsó. Sinceramente, si no sabemos dónde pero está ya la estamos plata. endeudados, ya estamos endeudados, 14 millones de dólares ya estamos endeudados. para 65 familias, entraron a la propiedad, liquidaron todos los árboles Así y ahora mismo. se fueron a otro lugar. Así mismo, tal cual. Es lo mismo calcado lo que están queriendo hacer con esta propiedad de Miguel Muñoz de 10.000 Y hectáreas. coincido con lo que decía Fidel. Queremos manejarnos con la verdad nomás, ¿verdad? O sea, vamos a pedirle a las instituciones que funcionen, ¿verdad? Y que no nos vengan con este tema de que Escazú va a salvar el medio ambiente en Paraguay, cuando que los propios parlamentarios que se manderan con eso están absolutamente en otra cosa, ¿verdad? Y hay que desnudar también a estas ONGs. Es necesario. Esa es una tarea pendiente. Vos revisás vamos a hacer ese trabajo también. Vamos a anotar como tarea pendiente la cantidad de tierra que el INDI Ujú. entregó a las comunidades indígenas. Según el último censo, la población indígena en Paraguay, 135.000. Números más, números No, menos. no, sí. 135.000. El INDI tiene más de 1 millón de hectáreas. Más de 1,5 millones de hectáreas Así mismo. de tierras entregadas a comunidades indígenas. Lo que significa que el problema indígena no pasa solamente por un problema de tierra. No, No pasa por ahí. no creo que No, pase no por pasa ahí. por expropiar o invadirle No. a Muñoz su propiedad, sus 10.000 hectáreas, dejarla ahí esta comunidad indígena a la deriva, No, que después no saben cómo hacer para Jorge, subsistir. no hay ninguna comunidad que pueda desarrollarse sin una increíble cantidad de inversión
en tierras que están distantes de Asunción a 800 kilómetros, donde no hay agua potable, donde no hay energía eléctrica, donde no hay transporte público, no hay escuela, no hay ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Se les utiliza como animales, se les arrea, se les lleva acá, esto invaden de ustedes, y se les deja en el medio del desierto. Imagínate lo que es. O sea, eso dicho, lo suscribimos de vuelta, dicho por ellos mismos, porque ellos fueron a la rural a explicarnos su problemática. Nos lo decimos entre paréntesis nosotros, porque Altervida está enojada. Le invitamos el próximo martes a Altervida, pero los indígenas dicen eso. Y tenemos los testimonios que nosotros fuimos testigos porque yo los he recibido por autorización del presidente del gremio, y ellos han manifestado tal cual lo pasaron en el informe, ¿verdad? Y yo te voy a decir una cosa, finalmente no hace falta ni darse cuenta, Jorge. Uno al ir allá te das cuenta de que tenés que invertir muchísimo dinero en la extracción de agua. A veces te vas 200 metros bajo tierra y igual encontrás agua salada. O sea, tenés que invertir en lugares, por ejemplo, para el sustento de animales. Tenés que invertir, o sea, en camino, en todo tenés que invertir. Hay que desenmascarar a estas ONG que en nombre de la pobreza o en nombre de ayudar a las comunidades indígenas están haciendo negocios hace años en Paraguay. Habría que ver y si los menos favorecidos son las comunidades indígenas. O sea, por eso te digo, se les utiliza, ¿verdad? Y lo peor de todo es que ahí tenemos, reiteramos, tenés inseguridad jurídica, tenés quién va a venir a invertir si sabés que después va a venir toda una ONG con cientos con de toda indígenas. Una campaña mediática, ojo con una eso, campaña mediática. Porque tiene una fuerza mediática con el discurso de que las tierras pertenecen a estos indígenas. Con ese discurso despojan, porque ellos solamente van a las tierras productivas, donde así hay mismo. todo un desarrollo importante de inversión. Sí, así mismo. ¿Verdad? Eso pasó con los Aguayamax. Yo quiero saber si hay una comunidad modelo en el Cerro Choboreca, por ejemplo. Yo te puedo asegurar que no vas a encontrar. O sea, habrá alguna que otra comunidad, pero un modelo así, se necesita de mucha inversión y ir a trabajar en el Chaco. Y eso no creo que sea la opción para las ONG, ¿verdad? Creo yo, no sé. Doctor, vamos a seguir en contacto y hablando sobre este tema. Gracias por a tu orden, gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan para poder exteriorizar un poco nuestras inquietudes, ¿verdad? Hacemos una pausa, venimos enseguida. Destraban proceso contra Rodolfo Friedman, quien plagó de chicanas el caso para evitar someterse a la justicia. Hace más de un mes que el senador Rodolfo Friedman y su entorno fueron imputados por el caso del almuerzo escolar que ganaba la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima ESA, que sería propiedad del parlamentario, pero desde ese momento no se pudo realizar una sola diligencia más debido a las chicanas que se turnaron en presentar todos los procesados a través de sus abogados. Sin embargo, ayer la Cámara de Apelación rechazó una apelación presentada por la defensa de la prófuga contadora de Friedman, Lourdes González, por lo que el expediente volverá al despacho del juez José Agustín del Mas, quien ya tiene vía libre para fijar la audiencia de imposición de medidas a los imputados, siempre y cuando alguno de ellos no vuelva a presentar un incidente meramente dilatorio. El 31 de agosto los fiscales Osmar Legal y Francisco Cabrera presentaban imputación contra Rodolfo Friedman por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, todos ellos en calidad de autor. Contra el diputado Ebre Juan Noguera por administración en provecho propio y asociación criminal, ambos en calidad de cómplice, y asociación criminal como autor. La contadora Lourdes Auxiliadora González por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autora. También fue imputado el primo hermano de Friedman, Silvio Álvaro Alfaro, por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal como autor. El funcionario de la Gobernación del Guairá, Eduardo Domínguez, procesado por lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor.
y la esposa del senador, Marly Eliana Figueredo, por lavado de dinero en calidad de autora. Sin embargo, desde el día de la imputación, ya no se pudo realizar diligencia alguna. La audiencia de imposición de medidas no se pudo hacer para los procesados debido a las chicanas que presentaron primero Marly Figueredo, quien a través de su abogado Guillermo Duarte Cacabelos atacó la fijación de su audiencia y que sigue sin ser resuelta. Por esa razón no se puede fijar audiencia para ninguno de los imputados, además de la apelación que presentó Lourdes González, que ahora fue rechazada. Luego el abogado José Luis Recalde, en representación del funcionario Eduardo Domínguez, recusó al fiscal Osmar Legal, quien la semana pasada fue confirmado en el caso. Pero el profesional del derecho volvió a apelar esa confirmación y ahora es la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, quien debe decidir. Como el caso está parado, Silvio Álvaro Alfaro y la contadora Lourdes González, quienes tienen orden de captura, están prófugos de la justicia y sin apuros para presentarse. Estas dos personas, cuando el juez José Agustín del Mas dispuso bloquear el capital de la empresa ESA, trataron de vaciar las cuentas bancarias antes que se haga efectiva la orden judicial. Por esta razón es que la Fiscalía solicitó la detención de ambos por el inminente peligro de fuga. La orden de captura la debe efectivizar la policía, pero hasta el momento no hay rastros de los dos imputados. Pero los abogados Gerardo Benítez Stewart y María Graciela Vera, en representación de Silvio Álvaro Alfaro, pidieron al juez Humberto Otazú que se fije una audiencia vía telemática para su cliente a fin de sustanciar el incidente de prisión que pesa sobre el mismo. En pocas palabras, lo que querían es que el primo hermano de Friedman litigue estando prófugo, lo que está totalmente fuera de la ley. El pedido fue rechazado por el magistrado. También la abogada Laura Figari, quien representa a la contadora del senador, Lourdes González, estuvo tratando de llegar a un acuerdo para que su defendida se presente a la Fiscalía, pero con la condición de que se levante su pedido de detención. Mientras todos estos torcidos manejos se dan dentro de la causa que está parada, Rodolfo Friedman, que volvió a ocupar su lugar en el Senado tras ser sacado del Ministerio de Agricultura, presiona desde su banca de una manera que raya con la extorsión, cuando la semana pasada presentó un pedido de informe a la gobernación del Guairá sin dar mayores detalles del porqué de lo requerido. Más bien, quiso marcar pauta de que él es un senador y hace lo que quiere. A esto se suma que hace un par de semanas maniobraron para evitar que sea expulsado del Senado, y con todo esto, Rodolfo Friedman trata de sacar ventaja política mientras su abogado chicanea el proceso penal para evitar el avance de la justicia. Contubernio entre municipalidad y empresas constructoras para perjudicar a vecinos. La Municipalidad de Asunción aprobó la construcción de una veintena de edificios en diferentes barrios de la capital, violando la expresa prohibición de levantar estas construcciones en zonas residenciales, espacios verdes o de dominio público. En un evidente contubernio entre las empresas constructoras y la comuna, y a espaldas de los contribuyentes, se cocinaron muchas de estas obras. En algunos barrios, los vecinos se hicieron sentir con reclamos a la municipalidad, incluso presentaron notas con firmas de los afectados, pero como era de esperarse, esas quejas terminaron en el cajón del olvido de la administración de Mario Ferreiro. Uno de los casos más emblemáticos fue el que se dio en el barrio San Jorge, donde los vecinos se opusieron a la construcción de un edificio que venía a romper primero la armonía del lugar, categorizado como residencial, donde está prohibido edificar construcciones elevadas de más de 3 pisos, y la empresa chilena que estaba encargada de hacer la construcción anunció que iban a hacer un edificio de 8 pisos. Los vecinos presentaron una nota a la municipalidad alegando que más de 100 familias se iban a ver afectadas por este proyecto, pero no fueron escuchados. Otro hecho similar se dio en el barrio Bernardino Caballero, donde también se comenzó a hacer un edificio de gran altura, violando las ordenanzas municipales. Otra vez los vecinos se organizaron para evitar que se haga la construcción, pero la administración de Ferreiro, como en el caso anterior, desoyó a la gente que paga sus impuestos. Recién el 31 de agosto pasado, el actual intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, mediante una resolución ordenaba que las obras que se estaban llevando a cabo en las calles Bernardino Caballero y Odontólogos del Chaco sean suspendidas de manera inmediata.
Esto basado en un informe hecho por el Departamento Jurídico de la Comuna, que encontró una serie de irregularidades y se ordenó a la Dirección General de Desarrollo Urbano para que arbitre los mecanismos para hacer cumplir esa resolución. Rodríguez hizo lo que la administración de Ferreiro desoyó, que fue al recibir la denuncia de los vecinos y enviar a funcionarios municipales a verificar si la obra en cuestión estaba cumpliendo todos los requisitos que se le exigió al momento de aprobarse los planos. Lo que se encontró fue un rosario de irregularidades. Primero se constató que no se estaba respetando el sistema de seguridad exigido para la construcción, que estaba perfectamente detallado por la municipalidad al momento de aprobar el proyecto. Luego se verificó que las obras no se estaban ajustando a los planos que la municipalidad les aprobó, porque la obra sí estaba aprobada por la comuna, solo que los constructores pidieron una cosa y estaban haciendo otra. No se estaban adecuando a lo que solicitaron y estaban violando todo a lo que se comprometieron al iniciar las obras. Por esta razón es que se ordenó el cese total de las actividades en la construcción. Se pidió a la Policía Nacional hacer cumplir esta resolución y se autorizó al equipo jurídico de la municipalidad a acudir a la justicia para iniciar todas las acciones legales que el caso requiera. De esta manera se frenó una de las tantas obras que ya fueron aprobadas en administraciones anteriores, pero otras ya están concluidas, muchas en abierta violación de las ordenanzas municipales que prohíben este tipo de construcciones, que vuelven a barrios residenciales en comerciales en muchos casos. Cabe recordar que los impuestos inmobiliarios que pagan los contribuyentes de los barrios residenciales son más caros que los comerciales, justamente para vivir en un lugar donde no tengan el ritmo comercial. Pero la complicidad que existe entre la municipalidad y las empresas constructoras hace que las normas y ordenanzas municipales sean violentadas. Por esa razón es que estas ordenanzas y regulaciones deben ser convertidas en ley, no solo para que sean respetadas, sino que para que el intendente al momento de violentar una ley pueda ser denunciado penalmente y tenga un castigo. Actualmente no se puede dar una sanción judicial al jefe comunal por no respetar una ordenanza municipal. A lo sumo, se le aplicaría una multa o algún castigo administrativo. Teniendo este escenario a favor, es que no se respeta al contribuyente que paga sus impuestos para vivir en una zona residencial. Bueno, y sobre este tema está Miguel Prieto, él es vecino del barrio Bernardino Caballero, uno de los vecinos afectados por una de las obras que aparentemente paró. ¿Es así, Miguel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a la audiencia. Sí, efectivamente se dio una suspensión de la obra a través de una resolución que fue el 31 de agosto de la 994/2020. Y fui yo quien presentó una denuncia que empezó con la vista lindera porque no cumplía el retiro, o al menos tienen un balcón que está a menos de 3 metros del lindero con mi propiedad. Detrás de esa denuncia, los inspectores empezaron a constatar otras violaciones, contravenciones municipales. Y yo lo que te puedo contar, yo del tema del plan regulador no manejo mucho. Es más, tengo un pedido de información, una solicitud de información en el portal unificado de información, donde pido el último plano, el último mapa del plan regulador. Eso hice el 15 de agosto. Hasta hoy no tengo respuesta de la municipalidad. Pero volviendo a lo más concreto, yo lo que te puedo contar es mi experiencia como vecino. Yo te puedo asegurar que hay detrás detrás del boom inmobiliario hay un falso relato o un relato incompleto, porque en nombre del progreso se aplasta el sagrado concepto de ciudadanía, derechos básicos de los ciudadanos, derecho al descanso, a la privacidad, a la seguridad. Sí, imagínate que en la resolución en esta que se dio ahora de la suspensión de las obras, ahora colocaron bandejas de seguridad, pero esta obra ya tiene mucho tiempo y no creo que sea el único caso. ¿Vos sabés?
Sí, acá me están pasando datos, Miguel. Ustedes fueron afectados allí en el barrio Bernardino Caballero, hay otros barrios. Es increíble cómo uno supone que la ciudad está organizada, bien determinada, está el plan regulador, cuáles son los barrios comerciales, la zona mixta, las zonas residenciales. No puede alguien, por puro capricho, antojo, decir, ¿sabes qué? Me gusta este espacio y voy a construir un edificio de 15 pisos, y sí violando todas las ordenanzas municipales. Y ahí es donde vienen las sospechas, ¿verdad? De contubernio con algunos directores de obras, de aprobaciones de planos, concejales de por medio, etcétera, etcétera. El caso puntual de ustedes, este es un edificio que se llegó a construir, pero ahora se paró y está ahí el esqueleto. Sí, está el edificio, son 3 torres, es una construcción de gran envergadura, son 3 torres de 11 pisos, en un barrio que hasta 2016 al menos era AR1, AR2. Pero como te digo, yo en eso no quiero entrar porque desconozco si existen otros mecanismos legales por los cuales se puede dar esto, pero me parece que el acceso a la información del plan regulador, para mí al menos, que no estoy en el rubro, resulta complicado. Tengo, como te dije, si puedes buscar esa resolución 33.343 del 15 de agosto, hasta ahora no tengo una respuesta que para mí es algo que tiene que ser una respuesta concreta. O sea, tienen que decir, estás en un barrio que es AR1, AR2, y después el plan regulador dice la altura permitida de acuerdo a eso. En esa zona, en ese barrio Bernardino Caballero, para que la gente se ubique, es la zona donde está la sede de la Nunciatura. Es un barrio precioso, Exacto. Residencial, por donde se lo miren. Ahí no hay ninguna zona mixta, nada. Es un barrio residencial. Y allí es donde construyeron este edificio, Miguel, en esa zona. Exacto, en esa zona. Está en la calle de la Nunciatura del Vaticano. ¿Y está sobre Bernardino Caballero y tiene una salida, son 3 torres. 2 torres están sobre Bernardino Caballero, ahí hay otra torre sobre Ciudad del Vaticano. Y esto no es solamente un capricho porque el vecino quiere seguir viviendo en su zona residencial. Se supone que una ciudad mínimamente organizada tiene precisamente ese plan regulador. Y uno hace una inversión, se va, construye su casa porque quiere vivir en una zona residencial o quiere vivir en un barrio residencial, no quiere vivir en un barrio comercial lleno de edificios, salones comerciales, etcétera, etcétera. Eso se tiene que respetar. Lo que hicieron ahora ustedes fue organizarse y pelear para que se cumpla lo que está escrito, lo que está en la ley, lo que está en la ordenanza. Acá no hay ninguna presión de nadie. Son vecinos afectados que se organizaron y dijeron, veamos las documentaciones, veamos los planos, veamos las ordenanzas que dicen en relación a este tema, y por eso creo que finalmente tomaron la decisión de suspender la obra. Yo no sé qué va a pasar después, porque ahí ya está el esqueleto. Creo que ya hicieron no sé cuántos pisos allí, Miguel. Y están prácticamente terminadas las 3 torres. Imagínate. Que son de 11 o 12 pisos. Pues imagínate también el perjuicio para el inversor. Yo no sé de quién es el edificio. Me dicen que creo que es de un economista muy conocido. Yo no sé, estaba preguntando hoy, pero no me pudieron dar ese dato. Pues imagínate del otro lado. O sea, el empresario que a lo mejor se endeudó, hizo un mega préstamo para construir este edificio y final, porque no están las reglas claras, tiene que dejar el esqueleto del edificio. Yo no sé después de esto, no sé si van a decidir que se derrumbe, que dejen allí. Visualmente ya les afecta a ustedes, los vecinos ahí de Bernardino Caballero. Yo no sé cómo se va a solucionar esto después. Y realmente tampoco sé, y como te dije, cómo se dio esta construcción, si se aprobó y si existen mecanismos legales para eso, no sé, no puedo responder. Pero esta era una zona AR1, AR2 hasta 2016. Sí, creo que sí. El plan regulador desde el 94 sufrió algo así, hasta 2015 sufrió algo así como 135 modificaciones. Pero si pueden modificar el plan regulador así, cuando quieren, como quieren,
yo creo que resulta bastante, de cierta manera, peligroso para los ciudadanos, o va a contar, claro, uno compra una casa en una zona que es residencial y al final tiene un edificio de 20 pisos que se está construyendo. Y digo peligroso porque mi experiencia es que, bueno, caen cosas, ¿verdad? En este caso no construyeron o no pusieron esas redes de seguridad. Y bueno, termina así uno perdiendo la privacidad que tiene en una residencial. Yo ahora tengo un balcón que está mirando a mi patio, está a prácticamente 2 metros. Si hago un asado puedo invitarle al vecino con un cuchillo largo. No, pues acá, Miguel, para ir redondeando, es impresionante. Esto evidentemente es un tema que se tiene que seguir discutiendo, que se tiene que seguir hablando. Ahora estamos a menos de un año de nuevas elecciones municipales, vamos a renovar las juntas municipales. Me dicen acá, no se puede usar el plan regulador como una hipótesis. Evidentemente corre plata, mueve todo, es una vergüenza. No solo los intendentes son culpables, también los concejales, que es lo que decíamos. Y también me dicen que hay un contubernio con la Comisión de Planeamiento de la Junta Municipal para aprobar planos, peticiones y otras cuestiones que hacen referencia a esto, que sí, y me cuentan otro caso en otro barrio, la misma historia que padecieron ustedes. Y al final me parece que salen perdiendo todos. Pierden los vecinos y pierde el inversor, el constructor, porque al final ustedes reaccionan, hacen el reclamo, se revisa y efectivamente el reclamo de ustedes es un reclamo justo y ese inversor se queda con el clavo. ¿Qué va a hacer el dueño de este edificio con ese esqueleto allí o el edificio a medio terminar? Porque no lo puede hacer. O sea, al final pierden todos y vos tenés visualmente ese impacto al ambiente, ese impacto al barrio. Es feísimo. Por eso hace falta que se respeten las normas. Por algo existe ese plan regulador. Entonces eso se tiene que respetar. Recuerdo otro caso de vecinos que se organizaron allí en la zona de la Quinta Iguazatí, del Colegio Goethe, que querían hacer un edificio, los vecinos se organizaron. Es una pena, porque vienen los inversores y traen unos mangos, reparten algunos funcionarios públicos corruptos de las municipalidades o algunos concejales y hacen lo que se les antoja. Lastimosamente es así, ¿no? Y sí, por eso algo que debería hacerse es convertir esto en ley. Que no quede a la potestad de los concejales al cambiar cuando quieren la medida, como si fueran unos sastres, cambiar la regulación. Miguel, te agradecemos tu tiempo y este contacto. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Vale, Miguel Prieto, vecino del barrio Bernardino Caballero. Nosotros nos vamos. ¿Quedó algo pendiente? Creo que no. Lo del tema Friedman, ojalá que ahora la justicia acelere, el fiscal legal, el fiscal Cabrera, juez del MAS, también hagan lo que corresponda en este caso para destrabar. Esto que hace un mes está trabado por las chicanas. Hay 5 imputados tienen abogados distintos y cada abogado se encarga de presentar un incidente nuevo, recusan a fiscales, el proceso se alarga. Aclaro, los de Alter Vida tienen las puertas abiertas de la caja negra para su derecho a réplica. El tema de los indígenas, el tema del respeto a la propiedad privada, un tema delicadísimo que vamos a seguir desarrollando en este espacio. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.